Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Media Hora con tu microbiota, el espacio de nutribiótica de divulgación en YouTube para que poco a poco pues sigamos aprendiendo un poquito más de nuestra microbiota, de nuestra salud, del bienestar, de cómo cuidar de nuestro cuerpo, de cómo funciona nuestro cuerpo y la relación que tiene con los microorganismos que llevamos dentro. Y todo ello, como sabéis, lo hacemos de la mano de grandes profesionales que nos acompañan en estas entrevistas para hablar pues de distintos aspectos que poco a poco nos van descubriendo más sobre este mundo apasionante. Ya sabéis que también creamos muchísimo contenido de divulgación en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y que nos podéis seguir también a través de nuestra web. Tenemos un blog súper completo para intentar resolver todas vuestras dudas, y si queréis recibir en vuestro correo electrónico las novedades que vamos publicando, también podéis daros de alta en la newsletter, que además prometemos que no somos nada pesados, solo mandamos contenido de valor. Y para los profesionales de la salud, si hay alguno que nos está viendo, también tenemos un área privada muy interesante en la que podéis daros de alta para también recibir papers y todo tipo de información actualizada que seguro os va a ser muy útil en práctica clínica. Hoy queremos hablar de la microbiota, como siempre, ya lo sabéis, pero lo queremos centrar en una parte muy específica de nuestra vida. Os iremos contando cómo la microbiota va cambiando a lo largo de nuestra existencia, y hoy queremos centrarnos de manera muy específica en la etapa pediátrica, desde que nacemos, desde que somos unos bebés, incluso en el embarazo, cómo va influyendo en todo el trabajo, todas las funciones que ejercen estos pequeños bichillos que nos acompañan y que son fundamentales para nuestra salud y para la salud del bebé. Y lo vamos a hacer con una invitada pues que es una suerte tener con nosotros, porque tiene más de 13 años de experiencia clínica y además es fisioterapeuta, es osteópata, y nos va a dar una visión súper interesante de todo lo que tiene que ver con la pediatría y con la microbiota. Os hablamos de Vicky Garnacho. ¿Qué tal, Vicky? Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme y por contar conmigo para esta sesión. Nada, para nosotros es un honor y estamos seguros de que nos vas a explicar de manera súper clarita, súper interesante, un montón de conceptos que algunos quizá no estén tan claros, otros quizás sí, pero sobre todo nos vas a ayudar a intentar entender todas las relaciones de la microbiota con nuestra etapa pues, más genuina, con nuestra infaluta. Decía que eras fisioterapeuta, que eres osteópata y que además estás especializada en fisioterapia pediátrica y en desarrollo psicomotor. Con lo cual yo quería empezar preguntándote, pues un poquito rescatando lo que estaba diciendo ahora, ¿no? La microbiota es fundamental a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos o desde antes, porque bueno, ahí hay una pequeña discusión científica, todavía hay mucho por investigar, todavía mucho por conocer sobre cuál es el momento en el que empieza la primera colonización, ¿no? Cuándo se coloniza realmente un bebé, si ya hay también parte importante antes del propio nacimiento. ¿Qué se sabe actualmente de esto, Vicky? Bueno, lo que nos dicen los estudios actuales es que el ambiente fetal, el ambiente en el útero es estéril, es decir, el ambiente uterino es estéril de bacterias. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en principio que a priori no hay una colonización como tal dentro de ese útero, pero esto no significa que la microbiota de la madre no pueda alterar la función del mismo, incluso el desarrollo del peque. El Instituto de Sanger en el Reino Unido analizaron 500 placentas de recién nacidos y pudieron, bueno, pues observaron esta parte de que el útero en principio es estéril, ¿de acuerdo? Pero dicho esto, ¿qué tenemos que saber? Que las bacterias de la madre se van a comunicar con el peque. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pues el tipo de bacterias que tenga la madre en su microbioma va a conectar con el útero y con la placenta del peque para mandar señales. Estas señales van a tener forma de neurotransmisores, van a estar señalizadas por tipos de hormonas. Entonces, realmente sí que va a haber una conexión, una comunicación entre el microbioma de la mamá y el útero y la placenta del peque, y esta comunicación va a venir determinada por el microbioma que tenga la mamá en el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, pues que ese microbioma, aunque no esté presente en el útero de la mamá, perdóname, en la placenta de la mamá, Ujú. no implica que no sea relevante en el desarrollo uterino y neurológico de este bebé. Sabemos que la exposición a neurotoxinas como alcohol, plomo, pesticidas, particularmente durante los periodos más sensibles de desarrollo fetal, bueno, pues van a producir posibles déficits a largo plazo, tanto en la estructura como en la función, ¿de acuerdo? Con lo Ujú. cual, entonces, aunque no tenemos un ambiente placentario de microbioma específico, pero sabemos que la propia microbiota de la mamá, la microbiota materna, va a afectar al desarrollo del feto
y posteriormente del neonato, ¿de acuerdo? Además, sabemos que la exposición metabólica del feto en el útero va a depender de la nutrición materna, de la exposición a xenobióticos y que todo esto va a estar modulado por el ambiente microbiano de la mamá, ¿de acuerdo? Con lo cual sabemos que, bueno, pues realmente es importante esta preprogramación y esta programación previa durante la etapa uterina. Ujú. Claro, o sea que ahora estamos, por ejemplo, hablando mucho de ese momento de colonización, estamos hablando de los niños, hablaremos mucho de ellos a lo largo de la entrevista, pero entonces tampoco podemos perder el foco de lo importante que es durante la época del embarazo, incluso quizás supongo que antes del propio momento de quedarse embarazada, el tener en cuenta la microbiota para tener un buen desarrollo también del embarazo y para ya pensar en nuestros peques de manera anterior, ¿no? Totalmente. Lo ideal sería preprogramar ese embarazo en la medida de lo posible para que, bueno, pues a la mamá esté en las condiciones más óptimas y más adecuadas para esta etapa de concepción que son casi 10 meses realmente. Entonces, Ujú. sí, es fundamental. Ujú. También sí que es verdad que ya se ha demostrado, ya se ha hablado mucho también de este tema, de que sí es fundamental también una vez llega el parto, es un factor relevante en cuanto a la microbiota, el nacer por parto natural o nacer por cesárea. ¿Por qué esta diferencia, Vicky? Es decir, ¿por qué es tan importante pasar por el canal del parto en cuanto a la microbiota nos referimos o incluso qué nos perdemos si nacemos por cesárea? Pues mira, uno de los múltiples factores que podría determinar un parto natural o un parto por cesárea también podría venir determinado por el microbioma que gobierna a la mamá, ¿de acuerdo? O sea, podría ser incluso hasta determinante a la hora del tipo de parto, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Posteriormente, cuando hay un parto vaginal, hay un parto natural, lo que sabemos es que los niños que nacen por parto vaginal van a tener un microbioma muy parecido al microbioma que encontramos en la vagina de la madre, al microbioma vaginal. Este microbioma debería asemejarse muchísimo a, bueno, pues al microbioma de la vagina, que va a estar Ujú, dominado fundamentalmente por lactobacillus y por Preboteria, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos? Que los peques que nacen por vía vaginal tienen un mayor porcentaje de bifidobacterias, ¿de acuerdo? Y sabemos a día de hoy que las bifidobacterias son fundamentales para el desarrollo de estos peques, posterior y primera infancia, porque estas bifidobacterias van a ser las productoras de ácidos grasos de cadena corta, que ujú, hablaremos a lo largo de la tarde de la importancia que tienen este tipo ujú. de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, en el sistema inmune, en el desarrollo metabólico del bebé. Ujú. Sí, los ácidos grasos de cadena corta ya lo tengo comentado con algún otro profesional que ha pasado por aquí por media hora con tu microbiota, siempre salen, siempre aparecen. Siempre salen, Pero quería recoger, fundamental. ahora estabas hablando de distintos tipos de bacterias, estabas hablando de los lactobacillus, de las bifidobacterias, a las que nosotros estamos centrando muchísimo contenido en ellas. Precisamente hasta ahí es a donde yo quería llegar. Sabemos, como decía al principio, que la microbiota va cambiando a lo largo de la vida. ¿Cómo es la microbiota de un recién nacido? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, los estudios nos hablan de una microbiota pionera, ¿de acuerdo? Como esa primera microbiota. Entonces, se cree que esa microbiota pionera estaría constituida por fundamentalmente firmicutas, bacteridetes, enteroidectes y especialmente bifidobacterias, ¿de acuerdo? ¿Por qué son tan importantes estas bifidobacterias? Bueno, porque cuando nosotros comemos tenemos que digerir los alimentos. Cuando los alimentos fermentan, generan una serie de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, para poder digerir ciertos alimentos hacen falta estos bifidobacterias, ¿de Ujú, acuerdo? ¿Por qué son importantes? Porque aportan función protectora intestinal, aumento de la barrera intestinal, reducen la endotoxemia, es decir, en caso de que estemos en contacto con tóxicos, van a reducir el efecto de los mismos, aceleran el ujú, metabolismo. Entonces, tanto bifidobacterias como lactobacillus, bacteridetes, van a desempeñar un papel fundamental en la configuración de ese microbioma infantil, ¿de acuerdo? ¿Qué sabemos además? Bueno, pues que los ácidos grasos de cadena corta también van a generar o van a ser una de las principales fuentes de energía para una estructura que se llama el colonocito. Los colonocitos los ujú, encontramos en el sistema intestinal, ¿de acuerdo? Fundamentalmente en la última parte y van a ser fundamentales para una protección inmune a ese nivel también. Fijaos si son importantes que la activación de estos ácidos grasos de cadena corta van a activar, entre otras cosas, las células T reguladoras, que son células ujú, inmunes que encontramos en el propio intestino. Esto sería muy importante
de cara a regular la homeostasis infantil, la homeostasis intestinal y, bueno, pues la programación futura, porque ya sabemos que esa microbiota va a ir cambiando a lo largo de las etapas de la vida, ¿de acuerdo? Con lo Ujú. cual, sí, la presencia de bifidobacterias es fundamental para un adecuado desarrollo inmune, intestinal, metabólico. Ujú. Lo que hablamos muchas veces también, que más allá del ámbito gastrointestinal, en todas las funciones que ejercen las bacterias que forman parte de nuestra microbiota, más allá de ese sistema, ¿no? Estamos hablando del inmune, etcétera, bueno, pues que tienen todo lo que cogen, ¿no? Y todo lo que abarcan, que es tremendo. O sea, somos un sistema, ¿no? Como se intenta decir. Efectivamente, muchas veces pensamos que la salud intestinal se queda ahí en la taza del váter y realmente no es así. Realmente tiene que ver muchísimo el desarrollo del peque, va paralelo, el desarrollo inmune va paralelo con el desarrollo intestinal, entonces van de la mano y cualquier alteración que pueda haber en uno de ellos va a tener repercusiones en todo el organismo, en todo el sistema. Y por eso hay que tenerlo tan en cuenta. Antes hablábamos de la diferencia del parto entre un parto natural, un parto por cesárea, pero bueno, hay otros muchos factores que más allá de ese momento específico del nacimiento, luego a medida que el bebé va cumpliendo años, va creciendo, se va haciendo un niño o una niña, sí que aparecen otros factores. Por ejemplo, me parece muy interesante que este es común también a los adultos, el de la alimentación. Nosotros, la dieta, por supuesto, es uno de los factores que más impacta en la microbiota, pero hablando de los peques, tenemos la leche de fórmula frente a la leche materna, la leche materna. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay diferencias en cuanto a la microbiota si un bebé consume un tipo de leche frente a la leche materna propia? Ujú. Sí, efectivamente. Bueno, todos hemos escuchado que el mejor regalo que le podemos dar es la leche materna al peque. Esto lo Ujú, hemos escuchado todos, pero tenemos que poner nombre al porqué, ¿no? De las cosas. Entonces, ¿qué sabemos? Que los oligosacáridos, el tipo de hidrato de carbono que está presente en la leche humana, en la leche de la mamá, va a ser responsable de promover el crecimiento de bacterias comensales beneficiosas para este peque, fundamentalmente, y aquí otra vez hablamos más de bifidobacterias y de lactobacillus. ¿Esto ujú, qué va a pasar? Esto va a reflejar que vamos a encontrar diferencias observadas en la microbiota intestinal de lactantes alimentados con leche materna en relación con, digamos, no una pobreza, porque estaría mal dicho, ¿de acuerdo? Pero una diferente cantidad y carga de bifidobacterias y lactobacillus en los peques de lactancia ujú, artificial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué es importante al final? Porque destacar estos oligosacáridos, la importancia de los oligosacáridos presentes en la leche materna, tenemos que pensar en ellos como homólogos a receptores intestinales infantiles, es decir, estos oligosacáridos que encontramos en esta leche materna, digamos que podrían inhibir la unión de patógenos o de células patógenas al ujú, epitelio intestinal. Por lo tanto, están ofreciendo una vez más mayor protección contra posibles infecciones, ¿de acuerdo? ujú. De lo que se trata es de reforzar la salud del bebé, a fin de cuentas, ¿no? De darle herramientas que le ayuden, pequeños soldaditos, has dicho de una manera muy, Efectivamente. muy simple, pero por lo menos para ayudarle a hacer frente a todo lo que le viene encima en cuanto nace, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahora tenemos más herramientas, porque ahora, pues en caso de que haya mamás que no puedan, o el motivo que ellas decidan no dar leche materna, bueno, pues tenemos opciones, pues a Ujú, través de probióticos y otras alternativas para que, bueno, pues esas bifidobacterias estén presentes o estén en un porcentaje mayor, incluso en los peques bueno, pues por motivo que sea, tienen que alimentarse de artificial. ujú. Hay también otro factor que se comenta mucho y que además a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con el hábitat en el que nos criamos. Se habla muchas veces de la diferencia entre un niño que se cría en una ciudad y uno que se cría en el medio rural. ¿Influye esa exposición una mayor exposición a la naturaleza o vivir en un ambiente más urbano en cuanto a la microbiota? Sí, totalmente, influye. Y bueno, pues esto a día de hoy es una realidad, cada vez hay más estudios que lo confirman. Efectivamente, el contacto de donde tenemos los factores ambientales van a determinar muchísimo factores del sistema inmune, factores metabólicos. También sabemos que el contacto de bebés con mascotas, con perros y con gatos, se ha observado que es muy beneficioso en la prevención de algunas alergias y otras patologías inmunológicas. En relación con el medio ambiente o con los factores ambientales, el doctor Filippo observó que los niños que viven en zonas rurales de determinadas zonas de África tienen una mayor riqueza
diversidad bacteriana intestinal en comparación con los niños europeos, ¿de acuerdo? Y esta riqueza intestinal o esta riqueza a nivel de bacterias que suponía pues mayor nivel de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, de manera exclusiva prácticamente, con lo que aumentaba todavía más la función protectora, antiinflamatoria, inmune, intestinal, con lo cual tenía una mayor protección ante otros agentes, ¿de acuerdo? También sabemos que los factores ambientales determinan, por ejemplo, la ingesta de antibióticos o de otro tipo de medicamentos y fármacos en primera infancia, podría desequilibrar un poco el porcentaje de este tipo de bacterias y podrían colonizar pues, o hacer un crecimiento excesivo de otras especies, como podrían ser bueno, pues especies fúngicas, hongos, cándidas, que esto no son. Entonces, tanto el ambiente, estar conectado con la naturaleza, con otras especies animales, o la ingesta o estar expuesto a tóxicos o la ingesta de antibiótico-terapia en infancia me puede determinar esa salud intestinal. Vamos, que no tiene excusa ningún padre cuando su peque le pida un perro o un gato. Sí, en Que diga general que no. los estudios nos dicen que es más beneficioso el contacto que perjudicial, con lo Pues cual sí. que solo sea por la microbiota, papás del mundo y mamás del mundo, tenéis que aceptar una mascota en casa. Bueno, más allá de eso, sí que es verdad que, bueno, lo que hablamos siempre sobre la microbiota, cuando está en equilibrio hablamos de eubiosis, cuando está en desequilibrio de disbiosis. Hemos hablado muchas veces, tanto aquí en Nutribiótica como en general en la práctica clínica, de esa disbiosis en un paciente adulto. Pero, ¿qué pasa cuando en un bebé hay una disbiosis? Pues cuando hay menos bifidobacterias de las que tenía que haber o una composición desequilibrada, esto puede favorecer el desarrollo de patologías, porque sí que es verdad que quizá esté más sonado una relación con, por ejemplo, lo comentabas tú ahora, asma o algún tipo de alergia. Sí, totalmente. Cada vez empezamos a hablar o a escuchar un poquito más este término también aplicado a la infancia, ¿de acuerdo? Que sabemos que la colonización inicial de ese tracto intestinal en el neonato va a estar influenciada tanto por el modo de parto, el tipo de alimentación, hábitos de la madre tanto en el embarazo, la microbiota materna, factores ambientales. Después de ese nacimiento, esa composición de la microbiota que encontramos en el bebé va a ir cambiando, va a sufrir cambios dependiendo en qué fase, en qué etapa se encuentre, Ujú, fundamentalmente hasta llegar a la edad adulta. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues que una disbiosis intestinal, en la microbiota intestinal de los peques, es más común en los recién nacidos de lo que pensamos y podría estar incluso detrás de patologías como un cólico de lactante, por ejemplo, que todavía no tenemos un origen claro del mismo, pues se podría relacionar con colitis, con cólico de lactante y efectivamente con asma futuro o con alergias, ¿de acuerdo? Entonces, todavía digamos que las consecuencias de la disbiosis intestinal en pediatría son inciertas, ¿de acuerdo? Hay una fuerte evidencia circunstancial y, bueno, en general lo que tenemos es que seguir investigando en esta línea, pero sabemos que un desequilibrio en las etapas tempranas podrían marcar patología en primera infancia o incluso en parte adulta, ¿de acuerdo? Tenemos que ujú. pensar que el desarrollo inmune del peque viene en paralelo con el desarrollo intestinal, con el desarrollo metabólico, con lo cual cualquier desequilibrio que encontremos en esta parte puede desencadenar alteraciones específicas en asma dura. Y lo que comentábamos, pues tanto la alergia como el asma podrían ser uno de estos factores, uno de estos alteraciones que podemos encontrar. Y si además nos ponemos a investigar, tanto la alergia como el asma están relacionadas con una reducción de los linfocitos T reguladores, que ya hemos hablado Ujú, de ellos y que están producidos fundamentalmente por bacteridetes. ¿De acuerdo? ujú. También me parece interesantísimo esto que estás comentando ahora de que precisamente estos problemas que pueden darse en la infancia quizá no tengan un reflejo patológico en la infancia, pero sí lo pueden llegar a tener en la edad adulta. O sea que también hay que trabajar teniendo en cuenta una perspectiva de prevención. Siempre, cuando trabajamos con peques, da igual un poco la disfunción que presenten, ya sea visceral, ya sea patología respiratoria, ya sea a nivel psicomotriz, todo lo que hacemos con ellos, desde un punto de vista terapéutico, tiene que ser de un punto de vista de prevención de disfunciones o de patologías futuras, efectivamente. Mm. También mencionaste una patología en la que yo quería centrar un trocito de la entrevista porque creo que es una de las preocupaciones, tiene una incidencia alta y es una preocupación bastante grande para los padres y madres. Estamos hablando del cólico de lactante. ¿Qué es exactamente el cólico de lactante y por qué se produce, Vicky?
Bueno, el cólico lactante, hay muchos padres que seguro que lo han sufrido y saben perfectamente de lo que estamos hablando. Lo importante es que el cólico lactante a día de hoy no está calificado como patología, ¿de acuerdo? Ujú, Es una disfunción funcional, o así nos lo tenemos una clasificación, en la que el bebé presenta un llanto inconsolable de al menos episodios de 3 horas durante al menos veces a la semana, durante al menos 3 semanas. Claro, esto, aunque le digamos a los padres que no se preocupen, que no es patológico, cuando está sufriendo 4 días de semana llanto inconsolable durante 4 horas a última hora de la tarde, no les deja muy tranquilos, ¿de acuerdo? ujú, ya me Entonces, ¿qué imagino. sabemos? Que la etiología es multifactorial, no tenemos un origen claro del cólico lactante. Los estudios nos dicen que puede haber, pues bueno, ya empezamos a hablar un poquito de una posible disbiosis a nivel de Ujú, ese intestino. Podemos hablar de una inmadurez tanto a nivel del sistema intestinal o gastrointestinal, como también inmadurez neurológica, ¿de acuerdo? Con todos los plexos que inervan toda esa zona, problemas posturales que también puedan estar irritando. ujú. Entonces, es una disfunción multifactorial que a día de hoy se sigue estudiando y que sabemos que, bueno, pues hay un común que en general pueden presentar, además de este cólico, pueden presentar estreñimiento, pueden presentar episodios eh, de muchos gases añadidos, Ujú. con lo cual, bueno, pues es una patología muy presente en pediatría y que cada vez estamos encontrando más en consulta. Ujú. ¿Y cómo se trata? Tú, por ejemplo, que eres fisio, ¿qué herramientas clínicas tienes para tratar un cólico de lactante? ¿A ti te llega un peque con esta situación, con este cuadro, y qué puedes hacer? Bueno, pasaríamos un cuestionario, valoraríamos si efectivamente presenta las características de cólico lactante y haríamos un abordaje desde el punto de vista tanto postural, desde el punto de vista de terapia visceral, terapia manual, explicaríamos a la Ujú. mamá y tendríamos que tener en cuenta mucho los hábitos en general. Entonces sí que es cierto que yo suelo meter ya desde hace bastantes años, suelo meter pautas de hábitos tanto posturales, como de otras líneas a la mamá. Y os diré que con el uso de probióticos combinado con la terapia manual, los peques mejoran muy significativamente y generalmente en una mayor, acortando tiempos terapéuticos, ¿de acuerdo? Con lo Ujú. cual, lo que vemos es que si combinamos la terapia manual con el uso de probióticos, los peques suelen presentar bastante mejoría, la verdad. Mm. Precisamente, te quería preguntar por los probióticos y por su utilización, o sea, que tú has podido ver en tu práctica clínica que sí que mejoran. Entiendo que no vale cualquier probiótico, nosotros lo defendemos siempre, que tiene que ser un probiótico específico que ayude al peque en este caso, ¿no? Claro, pues en este caso, con la evidencia que tenemos publicada y con lo que sabemos a nivel de microbioma infantil, fundamentalmente el tema de bifidobacterias. Entonces, Ujú. en este caso, pues Bifisel va muy bien, o toda la línea en la que haya probióticos ricos en bifidobacterias, efectivamente. ¿Qué sabemos? Bueno, pues tanto patologías de cólico lactante como ciertas patologías de estreñimiento van muy bien. Para los peques mejoran muchísimo los tiempos y la sintomatología de los mismos. La verdad es que sí. Ujú. Y, por ejemplo, tú antes comentabas que das una serie de pautas, ¿no? A nivel postural, por ejemplo, ¿cuáles son los mayores errores o algunas cositas que es importante corregir en este caso? Bueno, cuando los peques tienen un episodio de dolor abdominal, como podría pasarnos a nosotros, buscar posiciones antálgicas, ¿de acuerdo? Entonces, todas las posiciones en las que sea mejorar, portear, ayudar al peque a que esté más tranquilo en la zona abdominal, les va a aliviar muchísimo también. Ujú. Y los papás, cuando les hablas de probióticos, les hablas de microbiota, ¿qué te dicen? ¿Ya lo han escuchado alguna vez? ¿Les suena chino? ¿Están abiertos? ¿Lo Sí, entienden? sí, sí, en general están abiertos, ellos lo entienden, muchos de ellos ya han tomado algún tipo de probiótico o han probado Ujú, con algunos probióticos, ¿de acuerdo? Muchas veces incluso los propios pediatras también vienen con los papás ya han recomendado algún tipo ujú. de ingesta de probióticos, incluso muchas mamás durante el embarazo ya vienen asesoradas y están tomando ingesta de probióticos. En general, bueno, trabajar con peques es que da una satisfacción muy grande porque el peque o hace caca o no hace caca, mejora o no mejora, con lo cual Claro. ahí digamos que es mucho más, bueno, pues te das cuenta de lo que funciona y lo que no funciona tanto.
Ujú, Entonces, pues bueno, casos bonitos he tenido, por ejemplo, peques también con perfil neurológico, con patología neurológica, con movilidad reducida, en la ujú, que suelen presentar mucho estreñimiento añadido a su ya cuadro complejo. ujú. Y bueno, pues comentaros, por ejemplo, pues peques que tenían que ir al baño una vez a la semana mediante un enema del estreñimiento tan grande durante muchos Jolín. años y bueno, y meter probióticos de una manera regular Ujú, y a lo mejor ya no hace falta enemas. Os digo, a lo mejor hace ya 3 años que no hace falta ponerle un enema, desde que fíjate. está usando el uso de probióticos de manera regular. Entonces, esto es un cambio en la calidad de vida tanto del peque como de los familiares muy grande. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy bonito, pero bueno, en general en la vida cotidiana, bueno, pues cositas más sencillas como pues episodios de estreñimiento Ujú. más regular, o Sí. peques con disbiosis, o peques con mucho disconfort, o peques incluso con cólico, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, es interesantísimo, Jolín, ver, pues eso, en palabras directamente de un profesional, pues esos resultados tan buenos. Nosotros para siempre cerrar las entrevistas de media hora con tu microbiota, Vicky, le pedimos a nuestros invitados que nos den una serie de consejos, yo digo tres, podéis darme los que queráis, para cuidar nuestra microbiota. En tu caso te voy a pedir que nos lo digas para cuidar la microbiota de la embarazada y para cuidar la microbiota del peque. Bueno, pues para cuidar la microbiota embarazada, pues ¿qué vamos a decir? Pues ejercicio, vida tranquila, buenos alimentos y bueno, en la medida de posible si podemos, aunque hagamos ejercicio y hagamos una vida tranquila y tengamos una dieta excelente, aún así yo recomendaría también el uso de probióticos, concretamente probióticos ricos en esta etapa de embarazo que vayan a favorecer ese contacto mamá-bebé ya Ujú, intraútero. Y de cara a los peques lo mismo, pues a la medida posible, pues mucho porteo, mucho piel con piel, eh, mucho contacto con la naturaleza y en la medida de lo posible, si se puede, leche materna. Y ujú, en caso de que los peques no puedan con leche materna, pues no pasa nada. Podemos recomendarles en ese biberón, podemos recomendarles ese probiótico rico en bifidobacterias, Bifidobacterias fundamentalmente, para que mejoren o aportarle a ese peque que no se pierda esa ingesta de este tipo de lactobacillus tan importante como ya hemos explicado. ujú. Y un perro o un gato. Sí, 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 Para sí. terminar como Sí, consejo, ¿no? sí, sí, sí. Efectivamente, mucho contacto con la naturaleza y, bueno, pues si es posible, pues con otras especies, mejor todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, Vicky. Yo creo que es vamos, además son consejos facilitos, que nos puede quedar perfectamente en la memoria todo lo que tenemos que hacer y sobre todo, y lo más importante, tener en cuenta a la microbiota desde el momento en el que decidimos que queremos ser mamás, en toda la época del embarazo, en el momento en el que los peques llegan a nuestra vida y en toda su infancia. Sobre todo por todo lo que comentabas ahora, ya no tanto por un momento patológico, que es muy bonitos los resultados que tienen los probióticos y el cuidado de la microbiota, sino también para trabajar en prevención, para garantizar, a fin de cuentas, una buena salud adulta, ¿verdad? Efectivamente, porque la salud del peque, o sea, la salud de primera infancia va a marcar la salud futura del adulto. Ujú. Pues con esa frase nos quedamos. Así que Vicky, muchísimas gracias por haber estado en media hora con tu microbiota con este tema tan bonito y tan chulo. Y nada, esperamos verte pronto y a todos los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por seguir media hora con tu microbiota. Ya sabéis A que cada vosotros. 15 días sacamos un episodio nuevo, que podéis seguirnos en Facebook, podéis seguirnos en Instagram, podéis suscribiros a la newsletter, por supuesto suscribiros aquí al canal de YouTube y activad las notificaciones para que os lleguen todos los episodios nuevos que vamos subiendo. Vicky, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes episodios. A vosotros, muchas gracias.